Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Decisión histórica que divide opiniones. El aislamiento no ha funcionado y es momento para un nuevo enfoque. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Un anuncio que reabre el debate ideológico y pragmático frente a los cambios democráticos que deben llegar a Cuba tras el reanudamiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y la dictadura de los hermanos Castro. Estos cambios le darán legitimidad a un gobierno que de manera vergonzosa continúa abusando de los derechos humanos. Estamos avanzando hacia unas mejores relaciones con Cuba. Y el trabajo que se hizo me señala que cuando se está luchando por los derechos humanos no se puede quedar callado al respecto. Y un hecho incontrovertible, el reconocimiento que entrega el gobierno de Barack Obama a uno de los regímenes que más ha violado los derechos humanos en todo el mundo. Al avanzar, Estados Unidos restablecerá una embajada en La Habana y oficiales de alto nivel visitarán Cuba. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, Dionisio Carnero, uno de los senadores con mayor trayectoria en España, el director de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, y los reconocidos internacionalistas José Hasél y Carlos Patiño, analizan la nueva era de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y las implicaciones que tendrá en América Latina, en Europa y en el proceso de paz que negocia el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las implicaciones que tendrá la nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el futuro de la democracia en América Latina, en la posición de Europa frente a la dictadura de los hermanos Castro y en el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC. El punto clave de esta noticia, al mismo tiempo que líderes mundiales celebran este histórico anuncio hecho por el presidente Barack Obama y por el máximo líder de la dictadura cubana, Raúl Castro, diferentes sectores en los Estados Unidos dividen sus opiniones frente al restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. Legisladores republicanos por el estado de Florida anunciaron que harán todo lo posible por bloquear la decisión del presidente Barack Obama y aseguraron que la flexibilización de la política exterior frente a la isla no traerá cambios democráticos para Cuba. Yo creo que el arreglo que ha hecho el presidente es un desastre. Es basado en el pensamiento de que más viajes a Cuba, más dinero a Cuba, más intercambio con Cuba, llegará una democracia. Y ha hecho exactamente lo que él dijo que nunca iba a hacer. Para otorgarle, para regalarle a los hermanos Castro un salvavidas en este momento, cuando ese régimen está más debilitado de que lo ha estado en mucho tiempo. Las acciones destruyen los sueños de millones de cubanos que han esperado medio siglo y han trabajado medio siglo por su libertad. El presidente Obama ha insultado a la comunidad cubana-americana que quiere libertad y democracia. El punto clave de la noticia, el debate ideológico que despertó esa histórica decisión entre quienes buscan quién ganó y quién perdió en el enfrentamiento político y diplomático que confrontó durante más de medio siglo al capitalismo estadounidense con el comunismo cubano. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Cambiar la política de los Estados Unidos hacia el régimen castrista
Me parece a mí que el presidente le ha dado todo y no ha recibido absolutamente nada. El punto clave de la noticia, el debate pragmático entre quienes apoyan y entre quienes se oponen al reanudamiento de las relaciones entre Washington y La Habana, teniendo como base de sus opiniones la utilidad que dicha flexibilización tendría para el regreso de la democracia a Cuba. Aún genera incertidumbre el momento en el cual el presidente Barack Obama ha tomado esta decisión, la cual pudo haber tomado antes, precisamente cuando el Partido Demócrata controlaba el poder en el legislativo, y no tomarla ahora, cuando el control lo tienen los republicanos. En ese contexto, resulta incierto si este anuncio será una realidad o si, por el contrario, solo quedará por ahora en titulares de prensa. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que durante décadas ha fallado en hacer avanzar nuestros intereses. Más bien, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. El presidente Barack Obama dio el histórico anuncio en uno de los momentos más álgidos para su gobierno desde que llegó a la Casa Blanca en 2009. La decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas desde 1961, sorprendió al mundo tan solo mes y medio después de que Obama sufriera un gran revés político en las elecciones de medio término. Tras 8 años de dominio demócrata en el Senado, los republicanos lograron arrebatarle la mayoría al partido del presidente y además mantener el control que ya ostentaban de la Cámara de Representantes. La reconfiguración de las fuerzas en el Congreso pondrá sin duda a prueba la capacidad de Obama para negociar con la oposición durante los 2 próximos años. Para aquellos que votaron, quiero que sepan que los escuché. Para los 2/3 de los votantes que escogieron no participar en este proceso de ayer, los escuché también. En medio de la incertidumbre con el Congreso en manos de los republicanos, el cambio de la política del gobierno estadounidense frente a Cuba pasará a primer plano en el pulso entre Ejecutivo y Legislativo a partir de 2015. Pues el presidente Obama confirmó que pedirá al Congreso estudiar el levantamiento del bloqueo económico y comercial a la isla de los hermanos Castro. El embargo que ha sido impuesto durante décadas no se encuentra en esas legislaciones. Espero hablar en un debate con el Congreso para levantar el embargo. Lo que pueda pasar ante esa histórica y polémica solicitud de Obama es incierto. Las divisiones al interior del Capitolio son latentes. Algunos republicanos que toman distancia de los más radicales no son enemigos del desbloqueo a Cuba. Y del lado demócrata persisten voces en contra de levantar el embargo que pesa sobre Cuba desde 1960. La política que hemos tenido durante los últimos 50 años ha hecho más desde mi punto de vista y desde otros para mantener al régimen de los Castro en el poder que cualquier otra cosa que pudiéramos haber hecho. Por lo tanto, estoy satisfecho con estas acciones que se han tomado. Creo que van a mejorar la suerte de los cubanos y es bueno para los estadounidenses también. Es una falacia creer que Cuba se reformará porque un presidente estadounidense abre sus manos y los hermanos Castro de repente aflojan sus puños. Una mayoría de demócratas y activistas de derechos humanos de la isla, muchos de los cuales he conocido cuando han venido a Estados Unidos, han sido muy explícitos que lo que ellos quieren es que Estados Unidos se abra a Cuba solo si hay una aproximación recíproca. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes y los invito a que participen, a que respondan la siguiente pregunta: si consideran que la apertura diplomática, política y económica de los Estados Unidos hacia Cuba traerá reformas democráticas en la isla o no las traerá. Es la invitación que les hago para que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. A esta hora conecto en Washington a uno de los protagonistas de esta noticia. Es Ricardo Zúñiga, director de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental. Es uno de los funcionarios de más confianza del presidente Barack Obama y fue una de las personas que tuvo la misión de trabajar por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Señor Zúñiga, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Señor Zúñiga, el presidente Barack Obama aseguró que el aislamiento a Cuba no dio los resultados
ni los efectos que esperaban en el último medio siglo en esta isla. ¿Por qué defender ahora, precisamente en este momento, una aproximación diplomática para propiciar cambios en el régimen de los hermanos Castro? Lo que pensamos y lo que tenemos muy claro es que lo que tenemos que hacer es incrementar el flujo de información y recursos al pueblo cubano para que ellos mismos puedan movilizar el mejoramiento dentro del avance y el mejoramiento dentro de su propio país. Pero usted, como una de las personas más cercanas al mandatario estadounidense, quisiera que me respondiera, ¿el presidente Obama está confiado, tiene confianza en que este acercamiento diplomático se traducirá en un cambio democrático en la isla en los próximos años y en lo que tiene que ver también específicamente con el derecho, con el respeto a los derechos humanos? Lo que tenemos muy claro es que la política de los últimos 55 años no ha brindado el resultado que queríamos en términos del mejoramiento político y de derechos humanos dentro de Cuba. Entonces, lo que queremos hacer ahora es enfocarnos en qué podemos hacer para empoderar al pueblo cubano, para poder mejorar sus condiciones y determinar su propio futuro. ¿Por qué cree usted que el presidente Barack Obama toma esta decisión en ese momento, precisamente cuando no tiene dominio del Congreso, no tiene dominio de ninguna de las dos cámaras? Bueno, primero, esta acción tiene bastante apoyo dentro del Congreso. Hubieron representantes, senadores, demócratas y republicanos que participaron en recoger a Alan Gross desde La Habana, y el esfuerzo para poder alcanzar este momento tuvo mucho apoyo dentro del Congreso. Es cierto que hay oposición también, como en este tipo de asunto queda claro que siempre va a haber ese tipo de apoyo, pero sí hay mucho apoyo para una política más racional y con mayor posibilidad de éxito que la política que hemos seguido a través de los últimos 55 años. Señor Ricardo Zúñiga, ¿y por qué no tomó antes esta decisión, quizás al comienzo de su mandato, cuando el Partido Demócrata tenía mayor influencia y mayor poder en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, primero, este es un asunto donde hay apoyo republicano y oposición del Partido Demócrata en algunos elementos del Partido Demócrata. No es una política que tiene una división claramente marcada por partidos, sino que por otros factores. Lo que queda claro es que queríamos tener una solución en el caso de Alan Gross, pero también en el caso del agente de inteligencia que queríamos recuperar, que había sido encarcelado en Cuba y que tenía casi 2 décadas de encarcelamiento. En el caso de Alan Gross, él había sufrido bastante durante el último año, más que todo. Estábamos preocupados por su condición y queríamos avanzar el esfuerzo para ganar su liberación, para poder abrir el espacio para tomar ciertas medidas que el presidente había querido tomar desde que entró a la presidencia en el 2009. No, claramente, y eso es en lo que tiene que ver con la liberación de Alan Gross y por supuesto ese intercambio que hubo por 3 espías cubanos. Pero en lo que tiene que ver con el levantamiento de ese embargo, con lo que tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Washington, ¿usted cree que esto será una realidad? ¿O se quedará solo en titulares de prensa, teniendo en cuenta la coyuntura política específica que tiene en ese momento los Estados Unidos? Bueno, primero, la gran parte de los cambios de política del presidente pertenecen a decisiones del Ejecutivo en relación a cómo se maneja el embargo, cómo se manejan las sanciones hacia Cuba. Ahí todo eso cae bajo la determinación del Ejecutivo y todas las administraciones han cambiado el manejo de esas sanciones a través de sus administraciones, a través de las últimas 3 presidencias. Así que ese elemento cae bajo el control del Ejecutivo, lo vamos a llevar a cabo. En términos de la apertura de una embajada, claro que vamos a seguir, eso también cae bajo el manejo del presidente, bajo nuestra Constitución, y se va a llevar a cabo. Ahora, en nombrar a un embajador, eso requiere el consejo de parte del Senado, y tenemos toda la certeza que el Senado va a efectuar esa capacidad y ese requerimiento bajo su propio criterio.
Nosotros vamos a avanzar dentro de lo posible, dentro de las autoridades del Ejecutivo, y lo que pertenece al Congreso y vamos a apoyar, por cierto, el nombramiento de un embajador, porque pensamos que la normalización diplomática es uno de los elementos que podemos utilizar para avanzar nuestros intereses dentro de Cuba. Señor Zúñiga, usted es uno de los hombres de confianza del presidente Barack Obama y tiene conocimiento como pocos de la forma como se llevó a cabo esta negociación. Y también usted nos habla de un tema que no está claro en la opinión pública, que es la forma como el mandatario estadounidense llevará a la realidad las medidas que anunció en las últimas horas. Por ejemplo, él ha dicho que habrá un aumento de los niveles de remesas, es decir, que los estadounidenses podrán enviar no $500 como antes, sino que ahora podrán enviar $2.000 trimestrales. ¿Esto cómo se llevará a cabo? ¿A través de una medida ejecutiva o tendrá que pasar esta propuesta por el Congreso de los Estados Unidos? Es medida ejecutiva. Eso es todo lo que afecta el cambio en el reglamento, en la reglamentación acerca de la implementación del embargo, pertenece al Ejecutivo, no tiene que ser aprobado por ley. Ahora, lo que queda fijo es el embargo en sí. Eso está inculcado por parte de, fundamentado en 3 diferentes leyes y está codificado el embargo de esa forma. Pero dentro de esa codificación existe la autorización al Ejecutivo a cambiar la aplicación de esa ley. Y eso es lo que estamos haciendo con este anuncio. Pero ¿cómo empoderar a ese naciente sector privado que ustedes quieren fortalecer en Cuba si la economía de la isla es controlada por los militares cubanos? Eso es una realidad. Cada dólar que entra a Cuba pasa por sus manos. Ahora la diferencia es que tendrán más dólares quizás para controlar más. Bueno, el dinero entra por muchos diferentes flujos. La verdad es que en los últimos años lo que hemos visto es que el pueblo cubano está ganando más control por el flujo de recursos, por el flujo de información. Eso es importante para que la sociedad civil, que la sociedad tenga los medios para poder tomar más control sobre sus vidas. Eso no sirve tratar de aislar al pueblo cubano o de negarle recursos o información. Al contrario, lo más importante es poder abrir todas las puertas y, por cierto, nosotros pensamos que ciertas políticas del gobierno cubano, que la política de restricción económica, social, política, no tiene sentido en el mundo moderno de ninguna forma, nunca tuvo sentido en el caso de la población cubana. Pensamos que como parte de la comunidad interamericana, Cuba debería también promover los mismos valores o deberíamos ver los mismos derechos por parte de los ciudadanos cubanos que gozan otros ciudadanos de las Américas. Y nosotros lo que estamos impulsando es una situación donde hay más oportunidad para los ciudadanos cubanos poder avanzar sus propios intereses.